Nehemías 4:11 dice de la siguiente manera: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así como está, incline su cabeza. Padre, gracias damos por su infinita misericordia, por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estar reunidos en este lugar con un fin y un propósito bien determinado: darle a usted toda la honra y toda la gloria, agradeciéndole, Señor, por su infinita misericordia, por la nueva oportunidad que nos da de bendecirle, de exaltarle y de glorificarle. Permítame, Padre, a través de su Espíritu Santo, poder compartir este pensamiento que ha puesto usted en mi corazón y que creo firmemente que es muy necesario para todos y cada uno de nosotros. Prepare la tierra, Señor, ya que su palabra, la semilla, será sembrada, y espero que pueda caer en buena tierra y pueda germinar conforme sus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, tengo un título para este sermón, pero también tengo un subtítulo para este mismo sermón. El título es Una guerra inminente. Yo creo que todos somos entendidos de que espiritualmente hablando tenemos una guerra espiritual. Y esta guerra se acrecenta cada día más y más conforme el tiempo de nuestra redención se va acercando. Conforme Cristo esté más cerca de venir por su iglesia, Satanás levantará guerra contra la iglesia del Señor, tratando de destruirnos. Entonces, este título es Una guerra inminente. Inminente es algo que nos amenaza, es algo que está por suceder prontamente, y nosotros de antemano sabemos que muchos cristianos ya están en una guerra espiritual, otros apenas están iniciando una guerra espiritual, pero quizá otros más adelante estarán enfrentando una guerra espiritual. Es sabido por cada uno de nosotros. Y el subtítulo entonces de este tema es el valor de una cobertura. Si entendemos y comprendemos que queramos o no vamos a entrar o ya estamos en una guerra espiritual, entonces tenemos que entender y comprender el valor, la importancia que tiene el poder nosotros hacernos o tener una cobertura espiritual. Satanás nos va a hacer guerra y nos hace guerra de diferentes maneras, de diferentes formas. Satanás nos estudia, nos observa, aunque él no puede estar en todos los lugares a la vez. Él sí tiene demonios que envía para que estén cerca de nosotros, observándonos, y a través de esos demonios
Satanás se da cuenta cuál es nuestro punto débil, espiritualmente hablando. Cuál es nuestra debilidad, para que una vez que él la sabe, entonces él empieza a atacar nuestra vida para destruirnos. Quizá tu debilidad sea las finanzas, quizá tu debilidad sea tu familia, quizá tu debilidad pueda ser tu salud, en fin, él va a descubrir cuál es nuestro pozo. Él va a descubrir cuál es nuestra debilidad, por donde nosotros nos sentimos más débiles cuando nos pasa esto o lo otro. Quizá nosotros venimos y hemos salido de un vicio, y Satanás no va a dejar de insistir a través de los vicios para que nosotros volvamos a caer en eso. Quizá nosotros teníamos problemas en nuestra moralidad, cometimos adulterio, fornicación, y de ahí va a seguir Satanás, aunque vengamos a Cristo, va a seguir intentando que nosotros caigamos en eso. Por eso es una guerra inminente que ya está o que viene, pero va a venir. Y de ahí la importancia de una cobertura. La palabra cobertura viene del latín copertura, que significa una cubierta. Cuando hablamos de cobertura, estamos hablando nada más y nada menos que de una cubierta. Una cubierta que sirve para tapar, para resguardar, para dar protección, para dar seguridad. De ahí la importancia de una cobertura espiritual, que nos resguarde, que nos proteja, que nos dé seguridad. ¿De qué? De esa guerra inminente que Satanás ha declarado a los hijos de Dios, porque él no tiene misericordia. Siempre se ha dicho que Satanás paga mal a quien bien le sirve. A final de cuentas, Satanás pagará mal a quien bien le sirve. Entonces, en el entendido de que estamos en una guerra inminente, y de ahí la necesidad de tener una cobertura, estar resguardados, estar protegidos, sentirnos seguros, quiero que tengamos presente estas dos citas bíblicas. Citas que yo creo que como buen cristiano tú y yo las sabemos. Una de ellas se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, donde dice: el ladrón no viene, no dice no vino, tiempo pasado, dice no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito de él. Ese es el trabajo de él. Y créame que para esto ni él ni sus demonios descansan. Y el segundo texto que yo quiero que usted también tenga presente es el que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Éfeso, en el capítulo 6, verso 12, donde dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es entre nosotros. Amén.
Nuestra lucha no es entre nosotros como hermanos en Cristo, sino nuestra lucha, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro adversario, nuestro enemigo, el que te ha declarado la guerra a ti, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, están aquí, en los aires. Amén. Entonces he querido tomar la historia de Nehemías como un ejemplo para luego aplicarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria. Y es la historia de Nehemías porque nos deja una gran enseñanza de la importancia que tiene una cobertura espiritual. ¿Sabía usted que cuando yo recibí el llamado al ministerio pastoral, era mi anhelo tener una cobertura pastoral sobre mí? Anhelaba que alguien con más experiencia que yo pudiese darme a mí esa cobertura. Pero todos a los que me acerqué o a los que se acercaban a mí para ofrecerme la cobertura, descubría en ellos que más allá de darme a mí una cobertura, buscaban ganancias sobre nuestra vida o sobre este ministerio. Y lo rechazaba. Porque desafortunadamente siempre va a haber pastores, organizaciones, ministerios que quieren sacar provecho de ti, más allá olvidándose de ese compromiso que tenemos todos de poder dar una cobertura espiritual sin esperar absolutamente nada a cambio. Y sé de lo que hablo. Y por eso escogí esta historia de Nehemías, para poder trasladarlo de lo que es histórico, de lo que sucedió, a lo que hoy nos puede suceder o de lo que ya nos está sucediendo. Dice la historia de Nehemías que siendo él copero del rey Artajerjes, salió de Persia hacia Jerusalén para poder ser gobernador de Judá, llevando un encargo específico del rey Artajerjes. Y este encargo era el de reedificar los muros de Jerusalén y de fortificar la ciudad. ¿Por qué llevaba Nehemías este encargo del rey? Porque en una ocasión, hermanos de Nehemías, del pueblo de Judá, del pueblo de Jerusalén, fueron a él a visitarle, y cuando le visitaron en el reino, él les preguntó: ¿cómo están mis hermanos en Jerusalén? ¿Cómo están mis hermanos en Judá? Y cuando Nehemías le pregunta a estos hermanos que le habían visitado las condiciones de sus otros hermanos, le pregunta la condición del pueblo. El pueblo dijo: no te preocupes, Nehemías,
Las cosas están bien por allá. Hay uno que otro problemita, pero tú no te preocupes. No. Aquellos que fueron a visitar a Nehemías le dijeron: Nehemías, estamos en gran mal y estamos en gran afrenta. Las puertas de la ciudad han sido quemadas, los muros han sido destruidos. Cualquier pueblo viene, nos hace pleito, nos roba lo poquito que tenemos y se van. Nehemías, estamos en gran mal y en gran afrenta. Iglesia, aprendamos a buscar la cobertura espiritual. ¿No te ha tocado que a veces ves a alguien que está en prueba o en lucha y le dices: ¿cómo está, hermano? Bien. Pero no está bien. Está en gran mal y en gran afrenta. ¿Te imaginas que estos que fueron a visitar a Nehemías se hubiesen callado la boca y no le hubiesen dicho nada a Nehemías? Entonces Nehemías hubiese dicho: ¿está todo bien? Sí, está todo bien. Ok, él sigue como copero del rey, sirviéndole el vino al rey, y antes de que el rey lo probara, lo probaba él. Eso era el oficio del copero, porque si el vino estaba envenenado, primero moría el copero y no el rey. Muchas de las veces usted puede estar en conflictos. Muchas de las veces Satanás le está haciendo guerra y usted cierra la boca. Tenemos aquí un grupo que se llama intercesores, y a veces no hemos entendido darle el valor que este ministerio conlleva. Se hizo no para conocer las necesidades de los demás simple y sencillamente. Se hizo para que cada vez que usted está atravesando por una prueba o por una lucha, todos los que estamos en ese grupo de intercesores, orar. ¿Te imaginas? ¿No es lo mismo llevar la carga tú solo a que la lleven contigo más de 30 o 40 personas que al escuchar tu guerra levantan el clamor a Dios, y uno allá le dice: Señor, ayuda la vida del pastor, y otro allá: Señor, te pido por el pastor, y otro allá: Señor, por el pastor, Señor, por el pastor, por el pastor, por el pastor. Y se juntan todas estas oraciones, llegan a la presencia de Dios, y yo creo firmemente que Dios envía a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿qué tal si te lo guardas? ¿Qué tal si te lo callas? Porque el remanente que había quedado de la cautividad estaba en gran mal y afrenta. ¿Y sabes qué significa afrenta? Significa está en una enorme vergüenza, en una deshonra, está en peligro y está en apuro. ¡Ja! ¿Por qué en vergüenza? Porque su pecado había hecho que la poderosa mano de Dios se apartara de ellos, y ahora los pueblos venían y les robaban y se burlaban de ellos,
Y ellos decían: ¿cómo es posible que nuestro Dios poderoso nos haya dejado? Y yo quiero que grabes esto en tu corazón y en tu mente, porque esta es una de las armas predilectas que Satanás usa en tiempos de guerra. La usó contra un servidor y en unos instantes más te la cuento. Aquí no se escapa nadie. Es un arma estratégica que Satanás usa. En medio de tu prueba, de tu guerra, de tu lucha, en muchos de los casos Satanás trae vergüenza, trae deshonra, trae peligro, trae apuros. Recuerda que Nehemías fue a reedificar el muro y a fortificar la ciudad. Y reedificar significa volver a edificar o volver a construir de nuevo lo que el enemigo ha arruinado. ¿Y cuántas veces Satanás ha querido y ha logrado arruinar tu vida, tu salud, tu economía, tus hijos, tu familia, tu pareja? Y fortificar significa dar vigor, dar fuerza, no solamente material, sino moralmente. Y Nehemías había ido, había pedido permiso al rey cuando se dio cuenta. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba profundamente agobiado por su pueblo después de que le dijeron o después de que le dieron la noticia de la situación de sus hermanos y de Jerusalén. Nehemías empieza a hacer una cobertura espiritual por sus hermanos que estaban en gran mal y en gran afrenta. Cuando le dicen a Nehemías: Nehemías, ¿es esto lo que está pasando? Estamos en vergüenza, estamos en deshonra. La historia de Nehemías nos dice que durante 4 largos meses él estuvo derramando su corazón delante de Dios en ayuno y en oración, con muchas lágrimas debido al infortunio que afligía al pueblo de Dios que estaba en Jerusalén y que estaba en Judá. Por 4 meses. Eso es hacer una cobertura. La importancia entonces de poder pedirla, de poder solicitarla, y la importancia de que cuando lo sabemos podamos entonces hacer esa cobertura. Por 4 meses Nehemías le estuvo llorando, derramó su corazón delante de Dios, oró y ayunó, oró y ayunó. Por eso fue que el rey le concedió ir a Jerusalén. Y no solamente le concedió, sino que abrió camino para que pudiese llegar allá sin contratiempo. Y también le dio cartas para solicitar madera y pudiesen dársela. Dios acomodó absolutamente todas las cosas.
Dios empezó a mover las fichas en el ajedrez para que Nehemías pudiese llegar y empezar a hacer su trabajo. Cuando entramos en una cobertura por alguien, porque está en guerra espiritual, porque Satanás le ha declarado la guerra, y entramos en una cobertura, Dios empieza a mover todas las cosas. Dios empieza a poner las cosas en su lugar. Pero si no hay una cobertura, peleas la batalla tú solo, tú sola, y es muy difícil ganarla. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, dice la historia que él salió de noche a inspeccionar la condición de la ciudad y la condición en la cual se encontraban sus hermanos. Y cuando ve todo el panorama, un panorama triste, doloroso, él regresa, junta a quienes le habían acompañado. Mira, junta a quienes le habían acompañado y les dijo: vosotros veis el mal en que estamos. Hay una frase que usa el equipo de fútbol soccer, uno de los más grandes de nuestro país, que se llaman los Tigres. No me dejen solo, hermana. Mire, me rompió el corazón. Rayas. Después discutimos eso, hermana. Yo creo que merece disciplina. No se crea. Pero la frase que ellos usan es: un tigre, ¿qué ole? Un tigre nunca deja solo a otro tigre. Y me acordé, no la traía apuntada, no crea, no, yo no hago mis sermones así. Pero me acordé por esto. Nehemías juntó a los que habían ido con él, a los que le habían acompañado. Dice: vosotros veis el mal, plural, en que estamos. No son ellos solamente. Todos estamos en este mal. Dice que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Y le dice Nehemías a los que le acompañan: vengamos, edifiquemos, levantemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en afrenta ni en deshonra. Hagamos algo. Pero Nehemías les dijo a los que lo acompañaban, y quiero ser repetitivo en esto, porque a veces queremos pelear las batallas solos. Y recuerde que somos una familia, caray. Yo le aseguro que si mi hija Sandra tiene un problema, aunque ella tenga un esposo, ella va a acudir a nosotros, porque somos su familia. Cada vez que mi hija Leslie tiene un problema, lo primero que hace es hablarle a mamá o hablarle a papá. ¿Por qué? Porque somos familia. Tú y yo somos familia espiritualmente hablando. Y si tú crees que me molesta el que tú me hables a medianoche y decirme que estás atravesando por una situación difícil, por una guerra, esa es una trampa de Satanás. Porque yo estoy las 24 horas del día
los 365 días del año, dispuesto a oír tu guerra y empezar a hacer una cobertura a tu favor. Dale fuerte el aplauso. Aleluya. No estás solo. Y no puedes ni debes aislarte en tu situación. Eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que los demonios intentan, porque lo han intentado conmigo. Por eso Nehemías le dijo: levantémonos. Entre todos vamos a edificar el muro. ¿Sabes qué significa el muro? Seguridad, protección, paz, tranquilidad, una estabilidad emocional. Esto es lo que significa levantar un muro. Y cuando estamos detrás de ese muro, estamos detrás de la seguridad, de la protección, de la paz, de la tranquilidad y de una estabilidad moral, sentimental, financiera y espiritual. La importancia de edificar el muro. No lo puedes hacer tú solo, Nehemías. Por eso dijo: hagámoslo. Pero ¿te imaginas que desde el principio los amigos de Nehemías no le hubiesen dicho nada? Trágico, ¿no? Trágico. Satanás estaría ganando terreno. Y ellos dijeron, los que habían ido con Nehemías: levantémonos y edifiquemos el muro. Dice Nehemías: y se esforzaron sus manos para bien. Bendito sea el Señor. Y empezaron a trabajar en la reedificación de los muros. Pero ojo, cuando el enemigo de nuestras almas se da cuenta de que has decidido levantar muralla de protección, de seguridad, de estabilidad para tu familia, para tu vida, para tus hijos, para tu pareja, para tu casa, Él no se dará por vencido y la guerra continúa. Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. Y mientras tú tengas vida y estés en el camino del Señor, Él te estará haciendo guerra a cada instante. No se va a detener, no se va a parar. En Nehemías capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: como empezaron a edificar el muro, dice, cuando lo oyó Sanbalat. Sanbalat era el enemigo de Nehemías. Trasladémoslo como un símbolo del diablo. Cuando el diablo oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sabes qué es hacer escarnio? Hacer escarnio es hacer una burla constante y continua sobre lo que te está pasando.
Y grábate esto: escarnio es hacer una constante y continua burla de tu situación. Verso 2. Y Sanbalat habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán la tarea de levantar el muro en un día? Están burlando, están haciendo escarnio. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Casi lo oigo. ¿De dónde diablos sacarán piedras para levantar el muro y estar seguros ellos? ¿De dónde? Si no tienen de dónde. El enemigo, hermanos, de Nehemías y de sus hermanos, lo que querían hacer era sembrar duda de la reedificación de la muralla, diciendo que no tenían posibilidad de hacerlo. Cuando atravesamos por una lucha, muchas veces Satanás te va a decir: date por vencido. Como decía Isaac, tira la toalla. ¿Para qué sigues? ¿Para qué luchas o peleas por los tuyos? ¿Para qué sigues y luchas por tu propia vida o por la vida de tus hijos, de tus familiares? ¿Para qué? Y era lo que estaba sembrando Sanbalat en el corazón de Nehemías, porque él había decidido reedificar los muros para poderse sentir protegido y resguardado. Y Satanás no le iba a dejar en paz. Y una vez más viene la cobertura de Nehemías. Yo lo que quiero que entiendas es la importancia. Iglesia, no somos llaneros solitarios. No importa cuánto conocimiento bíblico tengas tú, no importa cuántos años en el evangelio tengas tú, es necesario estar bajo una cobertura espiritual. Dale fuerte el aplauso al Señor. No digas: yo no necesito congregarme. No. Yo anhelé y busqué una cobertura y no la encontré. Y no era exigente, pero entendía el concepto. ¿Sabes que Dios ha establecido ministerios? ¿Para qué son los ministerios? Pues para que la iglesia esté sobreguardada, protegida, cuidada, alimentada, dirigida, guiada. Para eso. Y no se trata de que el pastor necesita saber más que todos. No, ¿sabes de qué se trata? De que el pastor sea llamado por Dios y que Dios haya puesto de su Espíritu Santo en él para poder hacer la obra que él quiere que se haga. Porque para entender a Dios se necesita que el Espíritu de Dios esté en uno. Y es entonces que Nehemías una vez más hace una cobertura espiritual a favor de los suyos. Nehemías 4:4. Mira la cobertura de Nehemías.
Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón sobre su cabeza. El baldón vuelve su injuria y su afrenta que nos están haciendo a nosotros. Vuélvela sobre ellos, Señor, y sean ellos entregados por despojo en la tierra de su cautiverio. Lo que estaba haciendo Nehemías es: lleva a los cautivos para que se les quite. Y todo el mal que ellos están deseando sobre nosotros sea sobre la cabeza de nuestros enemigos. Eso es cobertura. Cuando Satanás te empieza a atacar y tú apelas a la cobertura de tu iglesia, la iglesia se levanta en el poder del Espíritu como un poderoso gigante, y entonces toma toda la autoridad que el Señor le ha dado y te paras en la brecha y puedes reprender todo espíritu de muerte, todo espíritu de odio, de rencor, todo espíritu de pecado, todo espíritu que está dañando a tu hermano en la fe. Y lo haces en la autoridad que el Señor te ha dado. Pero mira lo que sigue diciendo Nehemías, verso 5. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. No quiero que los perdones. Era bravo Nehemías. No quiero que los perdones, porque ellos se han airado contra nosotros, que lo único que nosotros queríamos era edificar el muro, era sentirnos seguros, protegidos, no tener conflictos con nadie, que cuando los pueblos vinieran y nos atacaran, nosotros poder estar en paz y confiando. Pero ellos no nos dejaron. Iglesia, a pesar del escarnio, o sea, a pesar de las burlas constantes de sus enemigos, dice Nehemías en el versículo 6: edificamos el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aleluya. Déjame decirte algo. Aún así el enemigo no dejará de seguir intentando destruir tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu casa, la vida de tu pareja, la vida de tu familia. Él seguirá intentándolo una y otra vez. Recuerda esto: el ladrón no vino sino para hurtar, o no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si tú dices: ya la libré, ahora sí ya, no te descuides. Porque Nehemías capítulo 4 verso 7 dice: pero aconteció, porque estos ya habían terminado la muralla hasta la cintura, pero aconteció que oyéndolo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, mira lo que sucede: se encolerizaron mucho. Cuando estás tratando de levantar muros, cuando te estás esforzando para levantar una cobertura sobre ti, sobre los tuyos, Satanás se enojará, se llenará de ira, de enojo,
de enfado. Dice la Biblia, se encolerizaron mucho, se llenaron de odio sobre Nehemías, sobre aquel que estaba haciendo la cobertura. Se llenaron de odio, porque Satanás sabe que cuando hay un pueblo que ha aprendido a hacer una cobertura, ese pueblo puede obtener muchas victorias para el reino de los cielos. Aleluya. Dice Nehemías versículo 8, mira lo que hace Satanás. Y conspiraron todos para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conspiraron. ¿Sabes qué es conspirar? Que tus enemigos se unen para destruirte. Fue lo que hicieron todos ellos. A veces Satanás parece ser más inteligente que la iglesia. Se unieron para hacerte daño. Y cuando nosotros estamos heridos de muerte y estamos en medio de una guerra, nos aislamos. Pero vuelve a venir la cobertura. Y dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, o sea, por causa de lo que ellos pretendían hacernos, pusimos guardias, pusimos vigilancia contra ellos de día y de noche. ¿No es lindo eso? A mí no me la haces, mugroso Satanás. Y pone guardia, pone vigilancia de día y de noche. Y nuestros enemigos dijeron, fíjate, fue lo que leímos, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Que no se den cuenta. Vamos a infiltrarnos para destruirlos. Satanás nunca se dará por vencido. Como padre, siempre he deseado que mis hijas sirvan dentro de los linderos espirituales del Señor. Yo tenía, bueno, en fe la sigo teniendo, pero tenía la esperanza de que mi hija Leslie estuviera involucrada en los linderos espirituales del Señor. Entró en Cristo para las Naciones, desde niña estuvo con nosotros. En su adolescencia y parte de su juventud era la que siempre andaba conmigo. Era como si fuera mi secretaria personal. Se preparó, se capacitó. Sigo creyendo que tiene un llamado de parte de Dios. Un día se acerca a nosotros y nos dice, yo ya no quiero ir a la iglesia. Yo quiero vivir mi vida como yo la quiera vivir.
Fue atrapada por los deseos de este mundo y dijo: yo ya no quiero seguir más en los caminos del Señor. Eso quebró mi corazón. Porque desde su niñez hasta parte de su juventud estuvo conmigo, con nosotros, pero más conmigo. Yo iba a visitar y a veces ella me acompañaba. Mi esposa todavía trabajaba. A veces veníamos en la mañana y durábamos en la oficina haciendo llamadas hasta la 1, 2 de la tarde. Y cuando ella me dice: yo ya no quiero seguir más en el camino del Señor, rompe mi corazón. Quiero divertirme, quiero viajar. Yo quiero ser diferente a como soy. A una persona ya mayor de edad no la puedes obligar a venir a la iglesia. Pero rompió mi corazón. Lloré. Por muchos días lloré. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo Satanás? ¿Vas a seguir siendo pastor? ¿Vas a seguir pastoreando? Y cuando llegues a la iglesia y los hermanos te pregunten por Les, no te va a dar vergüenza. ¿De qué sirvió su estudio? Y estuvo atacando mi corazón. Siempre he sabido cómo ataca el diablo. Sabía que este era un ataque directo del diablo sobre mi vida. Pero duele. Dolía. Y no me dejaba. Me estaba haciendo creer que verdaderamente yo tenía que renunciar al ministerio pastoral. Y me dijo: lo mejor para ti es que renuncies, que tu esposa y tú se congreguen en una iglesia pequeña donde no les conozcan y estén como miembros ahí. Qué vergüenza será para ustedes. Eso era lo que él me estaba haciendo creer. No podía yo soportarlo. Gracias, hermana. Cuando no era yo, era mi esposa. Que le llorábamos al Señor. Le pregunté al Señor: ¿por qué a nosotros?
Desde joven te conocí. Desde joven entregué mi corazón a ti. Mi esposa también desde joven te conoció y te sirvió. ¿Qué hicimos mal? Y vino mucho ataque, mucha guerra de Satanás. Y estuve así de hacerle caso al diablo y hablar con los líderes de la iglesia y decirles: no puedo más, me voy, me retiro. Bendito sea Dios que un día Él vino a mi espíritu, trató conmigo, trató con mi corazón y me dijo: levántate, reedifica los muros que Satanás ha destruido. Señor, pero cuando me pregunten ¿qué le voy a decir? Le vas a decir que tu hija ha sido atrapada por los deseos de este mundo y que lo único que tu hija necesita es una cobertura de toda la iglesia. Es que la iglesia ore, que interceda, que se ponga en la brecha. Y después veníamos y la iglesia me preguntaba: pastor, ¿cómo está Leslie? Está en gran mal y en gran afrenta. Y me decía la iglesia: estamos orando por ella. Estamos orando por ella. ¿Sabes lo que eso significó para mí? Estamos orando por ella. El poder levantarme y el poder seguir en la brecha y el poder insistir en esto. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pero eso es lo que Satanás intenta: engañarnos, aislarnos. Trae una afrenta sobre nosotros y quiere hacernos sentir avergonzados. Dice Nehemías 4:13: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, listos para la guerra. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead. Fíjate, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Peleen, peleen, peleen. Cada lunes y cada viernes que vengo a este lugar, unos minutos de mi oración intercesora van a favor de mi hija Leslie.
Señor, guárdala, escóndela bajo tus alas. Ella es tuya, ella te pertenece. Me pongo en la brecha, no la suelto, Señor. No la voy a soltar, no importa lo que haga, no importa nada, no la voy a soltar. Eso es cobertura. Nehemías, termino con esto, Nehemías 4, versículo 15 en adelante. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, porque esto hay que entenderlo, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros. No se vayan, no huyan. Cuando escuchen el sonido de la guerra, juntémonos todos. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salía las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Otra vez, no se vayan, todos juntos, todos unidos, permanezcan dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Recordemos Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios en su segunda carta, capítulo 10, verso 4, y les dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas que nosotros tenemos son las que Dios nos ha dado, poderosas en Dios. Y estas armas que Dios nos ha dado sirven para destruir toda fortaleza que Satanás ha levantado contra ti o contra los tuyos. Son estas. Cuando el cristiano atraviesa
ataques del enemigo sobre su vida o sobre la vida de sus hijos, de su pareja, de su casa, de su familia, de un familiar. El enemigo va a traer escarnio sobre su vida, sobre la burla, va a traer burla sobre él. Esto lo hará intentando alejarte de la cobertura espiritual. Por toda la tristeza, el dolor que sientes en medio de esa guerra, tratará de alejarte de su cobertura. Y es una de las principales armas de Satanás cuando atraviesas una guerra espiritual. Y esta guerra conlleva burla de parte de Dios. Lo hizo conmigo. Qué vergüenza. ¿Qué van a decir los hermanos de tu hija cuando la vieron allá en el bar? Oh, qué vergüenza. ¿Qué van a decir las hermanas cuando vieron a tu hijo drogándose? Oh, qué vergüenza esto y qué vergüenza lo otro. Te aconsejo que ya no vayas a la iglesia y te aleja. Y en muchas congregaciones, y aquí en la nuestra, porque tengo años ministrando familias que han dejado de venir por situaciones de estas. Y es el grande engaño que Satanás filtra sobre la vida de aquellos que están en guerra espiritual. Cuando estamos en guerra espiritual es cuando debemos venir. Dijo Nehemías: pónganse por familias. Todos los jefes de familia, todos los nobles, todos los criados, pónganse atrás del muro. Pónganse atrás del muro. No salgan de Jerusalén, no salgan de Judá. No salgan. Hay peligro. Hay que pelear la guerra. Tomen la espada. Sigamos trabajando, pero tomen la espada. Vamos a pelear. Y les dice: peleemos por nuestra casa, por nuestra gente, por nuestra familia. No nos dejen solos. Pero dijo Nehemías: y cuando ellos supieron que lo habíamos entendido, nos declararon la guerra abiertamente. Entraremos y los mataremos. Ah, que nos van a matar. Vamos a prepararnos. Y se prepararon. No sé si estés en prueba, o no sé cuándo llegue una prueba sobre tu vida. Cuando esto pase, acude a tu familia en la fe. Acude a tu familia en la fe. No te dejes engañar. No dejes de asistir. Es una trampa de Satanás. Termino con una anécdota, una tipo ilustración. Quienes han visto Discovery Channel, El Reino Animal, el león o el tigre son cazadores, son depredadores. A veces se topan con una manada de búfalos. Es muy difícil atrapar a un búfalo porque es grande, fuerte y poderoso. Pero ¿sabes qué hace el depredador?
Observa y empieza a vigilar. El depredador es el diablo. Empieza a vigilar entre la manada y detecta que entre la manada hay uno que está enfermo, hay uno que está débil. Y aunque la manada tiene por costumbre poner a los enfermos y a los débiles en el centro de la manada para darle seguridad y darle protección, los leones son estratégicos. Satanás anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y sabe que atacan por diferentes francos con tal de dividir a la manada, de tal manera que el enfermo y el débil se encuentre solo y otros van y lo capturan y lo devoran. Cuando entras en una guerra, tu estado espiritual se debilita y Satanás va a querer alejarte de la manada. Muchos animales que se sienten enfermos buscan la protección. Y para donde corre la manada, corren ellos. Y el león viene por este lado y se va la manada y allá va el enfermo. Y cuando son demasiados leones y no pueden defenderlo, pues es parte de la naturaleza. Pero aquí no somos parte de la naturaleza. Aquí no te dejamos solo. Aquí no te dejamos solo. ¿Cómo están en tu casa? ¿Estás en gran mal y en gran afrenta? Haznoslo saber. Hay un grupo de intercesores que pelearán junto contigo la buena batalla de la fe. Aquí somos como una parvada de gansos. ¿Cómo le hace un ganso, hermana? No sabe cómo. No sabes cómo granzan. No. ¿Alguien sabe cómo granza un ganso? No. Pero ¿sabías tú que cuando un ganso está enfermo, debilitado, o que alguien le disparó, cae al suelo, varios gansos se van con él, bajan con él y se quedan con él hasta que o se recupera o muere, pero no lo abandonan? Aquí, Congregación Moria, somos como una parvada de gansos. Siempre habrá uno o dos o tres hasta que te levantes o mueras. Si mueras te enterramos, pero no te vamos a dejar solo. ¿Por qué? Porque tú eres mi familia. Porque tú te has acercado conmigo y me has dicho: seguimos orando por Leslie. Qué lindo es eso. Qué lindo es eso. Y aunque Satanás venga a mí y me diga eso es imposible, ella no regresa. Ella es de Dios. Ella es de mi Señor. La presenté, la ofrecí, la dediqué a Él. Por mí no va a quedar, por la iglesia no va a quedar. Estamos de pie. Y sé que junto con ustedes mi carga es más llevadera. Junto con ustedes la carga es menos pesada. Junto con ustedes puedo reír. Pónganse de pie. Yo solamente quiero que te lleves este pequeño pensamiento en tu corazón.
atravieses el valle de lágrimas tú solo. Tienes una numerosa familia que quiere y puede orar contigo y por ti.